Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar un par de minutos más en lo que termina de entrar el resto de los asistentes y ya podemos empezar. Muchas gracias por su puntualidad. Buenas tardes. Entonces vamos a dar inicio. Bienvenidos a este curso sobre el tema de la DIOT. Ahora me acompaña mi compañero Carlos, que va a ser el que va a impartir el curso. Yo me presento, soy Sergio Méndez, consultor también aquí en Codesi. Y pues les damos la bienvenida. Mi compañero Carlos, nos va a estar platicando de la DIOD y de cómo hacer todo el proceso correctamente en contabilidad. Él es consultor también con nosotros. Él está certificado tanto en contabilidad como en nóminas y él es pues nuestro especialista en los temas contables. Entonces, pues él es el que nos va a estar platicando de esto. Eh, en un momento más los dejo con él. Solo les quiero dar ahí unos anuncios de que también, aparte de estas sesiones que estamos teniendo, vamos a tener unas próximas sesiones. Tenemos el 18 de febrero, tenemos un evento sobre la reforma del CFF de 2026, sobre todo con el tema de los EFOS y los EDOS, de cómo verificarlos en contabilidad y también de las nuevas implicaciones de esta reforma. Y también tenemos el 25 de febrero, tenemos una capacitación gratuita sobre la declaración anual de 2025, tanto para personas físicas como morales. Y pues esa va a ser completamente gratuita. Están invitados a cualquiera de los dos eventos y próximamente les estaremos mandando más detalles. Y pues sin más que añadir, los dejo con Carlos. Como les mencionaba, Carlos está certificado tanto en contabilidad como en nóminas. Él es, eh, él es contador y pues es nuestro especialista en el área de contable acá en Codesi. Entonces, los dejo con él. Adelante, Carlos. Muchísimas gracias, Sergio, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este curso del control de la DIOT. Eh, Primeramente, les mando un muy fuerte saludo desde Colima, Colima, ¿no? Por parte de Coesi Consultores. Y entonces, a partir de este momento, vamos a dar inicio a este curso que es el control de la DIOT. Nada más déjenme, les comparto pantalla para que puedan visualizar esta presentación que ya les tengo preparada. Muy bien. Vamos a empezar.
vamos a dar inicio ya con el curso de control de la DIOT. Vamos a estar revisando todos los temas referentes, partiendo desde la reglamentación. Vamos a ver qué personas no tienen, ahora sí que qué personas pueden, como podemos decirlo, vamos a revisar primeramente la parte de la reglamentación. Posteriormente, vamos a estar revisando qué personas tienen que llevar este registro, qué personas tienen que entregar esta declaración ante el SAT, y también vamos a estar revisando todo este proceso que se realiza dentro del sistema de Compact y Contabilidad. Voy a estarles señalando, ¿no? Tenemos por ahí un apartadito de preguntas. En dado caso de que durante el transcurso de la sesión vayan teniendo preguntas de lo que vamos explicando, o a lo mejor tienen un caso particular, ¿no? Que se les presente y tengan alguna duda de cómo se lleva a cabo ese proceso dentro de ese caso en específico, ¿no? Que ustedes están teniendo, ahí pueden ir dejando las preguntas. Las vamos a tratar de estar respondiendo todas estas preguntas. Igualmente, Sergio, si ves que se me llega a pasar alguna de estas preguntas, ahí porfa me las haces llegar para tratar de finalizar esta sesión sin ninguna duda, ¿va? Muy bien, entonces partimos. El objetivo de esta sesión, pues primeramente es que el participante, es decir, ustedes, van a ser capaces de identificar primeramente la base legal de la DIO, ¿no? Lo que ya les comentábamos. Posteriormente, comprender ya el proceso en donde se estaría llevando a cabo, ¿no? Dentro del sistema de Compact y Contabilidad. Vamos a estar revisando desde el catálogo del padrón de proveedores, todo lo necesario que tenemos que tener para empezar a registrar estos movimientos que son muy necesarios para este documento que nos está solicitando la autoridad. Muy bien, el temario, ¿qué es lo que vamos a estar revisando? Primeramente, ¿qué es la DIOT? ¿No? Vamos a iniciar con el objetivo por el cual nosotros como contribuyentes tenemos que presentar esta declaración mes con mes. Vamos a estar revisando cuándo se presenta. Vamos a estar viendo los lapsos, ¿no? Que tenemos de presentación. Hay dos tipos de presentación que podemos llevar a cabo. Vamos a estar revisándolo a detalle, cuáles son cada una de estas. Y ya posteriormente, lo que les comentaba, vamos a estar revisando ya dentro del sistema de Compact y Contabilidad todo el proceso que tenemos que nosotros llevar a cabo dentro del sistema, partiendo desde primero el padrón de proveedores, ¿no? Todo el catálogo de nuestros proveedores que tenemos que tener registrados, la manera correcta en la cual tenemos que registrar nosotros a nuestros proveedores. Posteriormente vamos a adentrarnos dentro de las pólizas, que es aquí en donde nosotros ya empezamos a capturar estos movimientos que son muy necesarios, especificar cada detalle para que no se nos vaya a pasar ningún inconveniente, ¿no? Al momento de capturar estos registros. Y por último, vamos a estar revisando el proceso para la creación del documento .batch, que es el que nos solicita la autoridad para subir al portal del SAT. Muy bien, tomando esto en cuenta, vamos a revisar qué es la DIOT. Muy bien, el objetivo principal de la DIOT es informar a quién le tenemos que informar, pues vaya, ¿no? Al Servicio de Administración Tributaria, que vendría siendo el SAT. Le tenemos que informar sobre las operaciones realizadas con proveedores y clientes. Esto en un periodo determinado. Ojo, hago mucho énfasis en esto. Estas operaciones que nosotros tenemos que señalarle, que tenemos que registrar para entregar a la autoridad, es únicamente y exclusivamente por el impuesto al valor agregado, es el IVA, ¿no? ¿Por qué les comento esto? ¿Por qué hago mucho énfasis en esto? Porque solemos cometer el error, ¿no? A lo mejor porque la duda nos entra ya dentro del sistema, ¿no? Que queremos nosotros informar también acerca de otros tipos de impuestos, ¿no? Ya sea el IEPS, ya sea un impuesto local, ¿no? O también tenemos algunas dudas acerca de las retenciones que se pueden aplicar ya dentro de estos procesos. Nada más para que nos quede un poquito claro, ¿no? Lo que viene siendo la declaración de la DIOT o la declaración informativa de operaciones con terceros es única y exclusivamente para el impuesto del IVA. Muy bien.
Tomando esto en cuenta, ¿quiénes deben de presentar esta declaración? Pues muy bien, tanto personas físicas como morales tienen que presentar esta declaración. ¿De qué es la declaración? Pues vaya, pues de las operaciones que se realizan con terceros. Estas declaraciones ya les mencionaba anteriormente, se entregan de dos maneras, ¿no? Ya sea de manera mensual o ya sea de manera semestral. Para nosotros entrar dentro de estas entregas de manera semestral es únicamente para las personas morales que obtengan ingresos, ojo, solo si realizan actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas y de pesca. Si tú como empresa entras dentro de estas actividades, ¿no?, que realizas, pues afortunadamente tenemos que hacer la entrega de la DIOT únicamente de manera semestral. En dado caso de no entrar dentro de este giro comercial, ¿no?, de nuestras actividades que realizamos como empresa, tenemos que estarla entregando de manera mensual, lo que viene siendo a la autoridad, ¿no? También hay, pues vaya, algunas excepciones, ¿no? ¿Qué empresas están relevadas? ¿Qué empresas no tienen que hacer la entrega de esta declaración que viene siendo la DIOT, ¿no? Pues partimos primeramente con las empresas reciclo, ¿no? O también las personas físicas con ingresos o actividades empresariales, profesionales y arrendamiento, pero cuyos ingresos únicamente no excedan los 4 millones de pesos. Si somos una persona física y con actividad empresarial y nuestros ingresos superan los 4 millones de pesos, igualmente tenemos que hacer entrega del adiós, ¿no? En dado caso de que no lo superen, pues quedamos totalmente relevados y no tenemos que hacer esta entrega. En dado caso de que nuestra empresa vaya empezando a trabajar, ¿no? Vaya empezando sus operaciones, este ejercicio, si nosotros ya estimamos que nuestros ingresos no van a superar los 4 millones de pesos, igualmente quedaremos relevados de la entrega de esta declaración informativa de operaciones con terceros. Muy bien, una vez que ya sabemos esta información, ahora, ¿cuándo tenemos que presentar nosotros esta declaración? Pues muy bien, la ley del IVA en el artículo número 32, en la sección octava, nos dice que debemos de proporcionar mensualmente a las autoridades fiscales nuestros formatos electrónicos, ¿no? En este caso, la declaración de la DIOT, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior. Es decir, si nosotros registramos nuestras operaciones de enero, a más tardar tenemos que entregar la declaración el día 17 del mes inmediato posterior, el día 17 de febrero, ¿no? De la misma manera, las operaciones de febrero tenemos que entregarla a más tardar el 17 de marzo. Esto según la ley del IVA, artículo 32, sección octava. Muy bien. Ahora tenemos también para los efectos de la resolución miscelánea, capítulo 4.5.1, nos reitera, ¿no?, que para los efectos del artículo 32 en las fracciones quinta y octava, que es lo que acabamos de revisar, los contribuyentes, que son las personas morales, y en este caso se reitera también las personas físicas, podrán entregar lo que vendría siendo esta declaración durante el mes inmediato posterior al que corresponda dicha información. Es decir, en esta sección, ahora sí que para la gestión de la resolución miscelánea fiscal, nos dice que podemos hacer la entrega de este documento en todo el mes inmediato posterior, ya no solo hasta el día 17, sino que tenemos hasta finales del mes para poder nosotros efectuar la entrega de esta declaración, ¿no? Muy bien, ahora ya vamos a pasar, ya que sabemos cuándo tenemos que entregarlo y si nosotros tenemos que entregarlo, ya vamos a pasar dentro del sistema de Compact y contabilidad. ¿Qué es lo que vamos a estar revisando dentro del sistema? Ya les mencionaba, ¿no? Era el padrón de proveedores. Vamos a tener que revisar la manera en que vamos a estar registrando nuestros proveedores, ya que el SAT lanzó unas nuevas
una nueva forma de separar a los proveedores de una manera en que podamos dividir la operación que realizamos con ellos de una manera correcta, ¿no? Por así decirlo, en donde tenemos que identificar el tipo de tercero con el cual estamos llevando a cabo la operación, el tipo de operación que estamos llevando a cabo. Tenemos que también, ya dentro de las pólizas, revisar el desglose ya del IVA acreditable, ¿no? Todo lo que viene siendo si es IVA acreditable, si no es IVA acreditable, para efectos fiscales, ¿no? Si tenemos proporción, solamente una parte es acreditable y la otra parte no. También vamos a estar revisando el tema de la deducibilidad, ¿no? En dado caso de que solo una parte sea deducible, ya en las últimas versiones, ya el sistema sacó una actualización en donde ya hace esta separación, en donde ya no se mezcla la parte de la proporción y la parte que corresponde a si es deducible y qué parte es deducible, ¿no? Todo esto estaremos revisando en la sesión y por último estaríamos viendo ya la generación de este archivo, ¿no? Para entregarlo a la autoridad, vamos a estar consultando lo que es la visualización ya en Excel antes de generar el archivo para mandarlo y subirlo al portal. Muy bien. A partir de aquí vamos a ir revisando ya un poquito a la par todo lo que tenemos que estar llevando a cabo dentro del sistema y todo lo que tenemos que tomar en cuenta para registrar ya también dentro del mismo sistema de Compact y contabilidad, ¿no? Vemos que tenemos tres tipos de proveedores. En este caso manejamos con la clave 04, proveedor nacional, proveedor extranjero y proveedor global, ¿no? Donde nosotros podemos hacer el registro de estos proveedores dentro del sistema de Compact y contabilidad. Pues muy fácil, ¿no? Vamos a acceder dentro del sistema de Compact y contabilidad. Ojo, primero que nada, tenemos que tener una configuración realizada. Vamos a irnos aquí en configuración, redefinir empresa. Tenemos que cerciorarnos que en la pestaña que se llama IVA, tengamos habilitado. Yo recomiendo que tengamos habilitado tal cual las casillas que yo tengo habilitados, ¿no? Que viene siendo tanto el manejar causación de IVA, lo que viene siendo crear las pólizas y modificar las pólizas para poder registrar lo que viene siendo los valores de los impuestos, ya sea cuando creamos la póliza y cuando la modificamos. Y muy importante, para poder llevar ya el control de la DIOT, es muy necesario que nosotros tengamos ya lo que son estos campos de aquí abajito marcados. ¿Por qué? Porque si no tenemos marcada la casilla de manejar devolución de IVA, no se nos va a habilitar el padrón de clientes y proveedores y tampoco se nos va a habilitar la sección para la generación del archivo de la DIOT, ¿no? Una vez que tengamos esta configuración ya realizada dentro del sistema, ya podemos comenzar con la creación de nuestros clientes y proveedores dentro de aquí del sistema. Para yo consultar los clientes y proveedores que tengo ya dentro del sistema ya registrados, me voy aquí a control de IVA, padrón de clientes y proveedores. Aquí se nos mostrarán, es el catálogo con el cual nosotros podemos observar todos los proveedores que ya tenemos registrados o si no tenemos ninguno registrado todavía, aquí donde nosotros vamos a poder darlos de alta, ¿no? Si nosotros vamos en el apartado que se llama tipo de tercero, aquí tenemos los distintos tipos de proveedores, ya sea proveedor nacional, proveedor extranjero o proveedor global. En este caso tenemos proveedor extranjero global en dado caso de que aplique, ¿no? Una vez tomado esto en cuenta, ya sabemos en dónde crear nuestros proveedores. Vamos a avanzar con la configuración ya de estos mismos, ¿no? Dependiendo del tipo de proveedor que nosotros seleccionemos, se nos van a mostrar distintas categorías en las cuales puede entrar el alta de estos proveedores. En este caso, cuando nosotros registramos un proveedor nacional, se puede registrar ya sea por su tipo de operación, que es enajenación de bienes, prestación de servicios profesionales, uso o goce temporal de bienes
o la importación por transferencia virtual. En este caso, con los proveedores extranjeros, es únicamente enajenación de bienes, prestación de servicios profesionales e importación de bienes o servicios. Y por último, para los proveedores globales tenemos operaciones globales. Esto igualmente lo registraremos dentro del sistema, ya que hayamos seleccionado el proveedor correspondiente, nacional, extranjero o global, se nos mostrarán las categorías a las que correspondan, ¿no? Ya sea enajenación de bienes, prestación de servicios y todas estas que ya acabamos de revisar. Tenemos una sección que se llama otros. Voy a hacer mucho énfasis en esto porque en el momento que vayamos a trabajar con las pólizas, vamos a estar revisando que si no tenemos el proveedor dado de alta y ya estamos haciendo el enlace de nuestro CFDI para la generación de la DIOT, se nos va a dar de alta el proveedor de manera automática, es decir, ya no tendríamos que registrar los datos del RFC, la CURP, si es que corresponde, ¿no? Que en este caso no es necesaria, la razón social, ya no habría que registrarla manualmente, ya se nos cargaría de manera automática, pero sí tendríamos que cerciorarnos y verificar el tipo de operación de este proveedor, ya que si el proveedor no lo tenemos dado de alta, por automático se nos va a dar de alta como clave 85, que es otros. Esta va a ser nuestra única tarea que tendríamos que tener en este apartado de padrón de clientes y proveedores, porque ya les estoy comentando que el mismo sistema nos los va a dar de alta de manera automática conforme vayamos trabajando. Únicamente es cerciorarnos de esta clave del tipo de operación que corresponda con realmente la operación que estoy llevando a cabo con este proveedor, ¿no? Que es un apartado muy importante que nos solicita la autoridad que hagamos distinción para la generación de nuestro archivo para la DIOT. Muy bien, ya que antes de avanzar, ¿no? Me gustaría que viéramos para que veamos que se generan los proveedores de manera automática, que no tengo de momento ningún proveedor dado de alta, ¿no? En dado caso de que posteriormente volvamos a ver esta sección, no vayan a decir, que ya estaban tus proveedores dados de alta, no los genera el sistema de manera automática, ¿no? Vamos a estar viendo que el sistema los va a estar generando de manera automática. Ya que revisamos el tema del padrón de clientes o proveedores, ya vamos a entrar dentro de las pólizas. ¿Qué vamos a estar revisando dentro de las pólizas? Muy bien, entonces vamos a estar revisando que dentro de estas es donde vamos a estar capturando el registro para el control de IVA, en donde podremos clasificar las operaciones y delimitar a qué rubro o campo de la DIOT serán asignados. En este caso, es muy importante que sepan que el mismo sistema ya nos jala directamente esta información desde el XML. Solamente está dentro de nuestra responsabilidad. En un momento vamos a estar revisando qué campos son los que tenemos que tenerle suma importancia y estar revisando que el sistema lo haga de manera correcta para clasificar las operaciones de la manera que es debida, ¿no? Una cosa súper importantísima que no hay que confundir, que nos ha pasado con varios clientes, que al momento de ellos estar haciendo estos registros, nos dicen, oye, es que no puedo hacer el desglose de IVA, no voy a poder entregar la declaración de la DIOT de la manera correcta. Oye, ayúdame a saber por qué no me está haciendo el desglose o por qué el campo no me aparece habilitado, ¿no? Para este desglose que tengo que estar realizando. Es muy importante que sepamos que para fines de la DIOT vamos a estar utilizando el desglose de los impuestos acreditables, los cuales se encuentran en la pestaña número 4, tal cual con el mismo nombre, desglose de impuestos acreditables. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos clientes suelen confundirse y suelen registrar esta información dentro
de lo que viene siendo el desglose de impuesto causado, que viene siendo el IVA trasladado, no el IVA acreditable. Esta pestañita número 3 se utiliza con fines únicamente para yo saber el impuesto que tengo trasladado, si tengo un IVA a favor, un IVA en contra, para yo llevar este control y decidir posteriormente las acciones que puedo estar realizando en mi empresa, pero no es con fines de la DIOT. Para fines de la DIOT, recalco nuevamente, es únicamente esta pestaña número 4 de impuestos acreditables. Una vez que ya sabemos esto, vamos a revisar dentro del sistema estas operaciones que vamos a estar revisando. Vamos a abrir, ya tengo yo unas pólizas preparadas, no nos vamos a meter mucho con las cuentas, ¿no? Con las cuentas contables, vamos a irnos únicamente a explicar todo lo que tiene que ver referente a la DIOT, ¿no? Muy bien, aquí tenemos una póliza de diario. Yo tengo una póliza de diario en la cual es pues una compra muy normal, la más genérica que nos podamos encontrar, que vendría siendo una compra de mercancía a tasa del 16%, por así decirlo, ¿no? Ahora, es muy importante también que sepamos, para fines de la DIOT, es únicamente con las compras que tengamos con los proveedores que hayan sido ya efectivamente pagadas. En este caso, esta póliza de diario en la cual yo únicamente estoy registrando que realicé la compra, ¿no? A crédito con este proveedor, no es necesario que yo registre el impuesto acreditable. De hecho, no tengo que registrarlo. Porque si yo aquí registro, hago el enlace del CFDI y registro el desglose de impuestos, al momento de yo emitir mi reporte para la DIOT, va a haber una duplicidad del desglose de impuestos y puede que nos llamen la atención por este registro que lo estoy haciendo de manera incorrecta. Así que, pues, hay que tomar mucha precaución con esto, no registrar, en este caso, pagos que no han sido efectivamente pagados, ¿no? ¿Qué otro caso nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar también que yo no sé qué hacer con las notas de crédito, ¿no? Este es un caso muy recurrente que nos suelen preguntar con fines de la declaración informativa de operaciones con terceros. Aquí bueno, aquí vamos a notar, creo que ya se dieron cuenta, que cuando nosotros hacemos la vinculación del CFDI, nosotros, cuando se trata únicamente ya de notas de crédito o de descuentos, nuestros importes van a resaltarse, van a anotarse en negativo. Eso no está mal, así es tal cual como se trabaja. Me gustaría que viéramos en dónde vamos a hacer el desglose de estos impuestos. Ahorita vamos a ver otro detallito, ¿no? Dentro de la nota de crédito, pero antes de eso, me gustaría que viéramos en dónde vamos a hacer este desglose con fines de la DIOT, ¿no? Esto lo podemos hacer de dos formas, de la manera rápida o de una manera un poquito más tardada, ¿no? La primera es yendo aquí en ADD. Una vez que ya tenemos nuestro CFDI relacionado a la póliza, tenemos múltiples pestañitas. El que nosotros vamos a estar necesitando es este que se llama registrar control de IVA a partir de los FDIs. De hecho, aquí viene resaltado, ¿no? Viene un cuadrito que dice DIOT para que nosotros nos demos cuenta que es con fines de la DIOT lo que nosotros estamos registrando. El otro apartado que les comentaba que no hay que confundir es el que está justo abajo, el que dice registrar causación de IVA. Este no le vamos a hacer caso en este curso, ya que no es necesario para llevar el control con fines de la DIOT, ¿no? Les comentaba que hay dos formas de registrarlo. La primera es accediendo aquí, ¿no? En el ADD y registramos aquí registro de control de IVA a partir de los FDIs. La segunda es con el acceso rápido, ¿no? Aquí nos lo dice. Con control F4 puedes registrarlo de manera, ahora sí que automática desde aquí mismo, ¿no? Se nos salta que el proceso ya se realizó de manera correcta y ya se nos hizo el desglose, ¿no? De estos impuestos.
Aquí podemos notar antes de abrir el registro que en efecto tenemos un importe negativo. Esto es muy normal dentro de las notas de crédito y de los descuentos. Así para que no se vayan a quedar confundidos, ¿no? O no les vaya a quedar la inquietud. Esto en efecto queda en negativo. Muy bien, ahora, conforme al ejemplo que estamos llevando a cabo, vamos a suponer que la póliza de diario que vimos hace un momento, pues es la compra, ¿no? Que hicimos con nuestro proveedor. Y en este supuesto caso, el proveedor nos emitió la nota de crédito por un error que tuvo, ¿no? O a lo mejor un descuento que nos quiso hacer y no lo hizo, nos emitió ya la nota de crédito. Muy bien, para fines de la DIOT, únicamente vamos a vincular en el desglose de impuesto acreditable, en el caso de notas de crédito, si es que ya hicimos el pago anteriormente, si es que el pago ya se efectuó y por lo cual ya la nota de crédito va a afectar nuestra declaración de la DIOT. En dado caso de que en este ejemplo nosotros hicimos una compra a crédito, ¿no? En PPD, pero todavía no hemos hecho ningún pago, simplemente nos hizo la factura de la compra a crédito y posteriormente nos hizo esta otra factura de la nota de crédito. No tenemos que hacer el desglose de impuesto acreditable, porque ¿qué es lo que les acabo de comentar? Con fines de la DIOT se realizan únicamente cuando ya el pago está efectivamente pagado. En este caso, como todavía no hacemos ningún pago, simplemente se está haciendo la deducción con la nota de crédito del CFDI, que es, vaya, crédito, ¿no? Todavía no lo realizamos el pago. No tenemos que vincular el CFDI, en este caso el desglose de impuestos, a esta póliza, porque estaríamos cometiendo un error, se nos estarían descontando, vaya, estos 80 pesos, ¿no? Del impuesto acreditable, que es como descuento en la nota de crédito, y estaríamos incurriéndonos en un problema que posteriormente, pues ya sabemos, puede llegar a recurrir sanciones o llamarnos la atención por vía de la autoridad. Aunque nosotros no vayamos a registrar, en este caso el desglose de impuestos aquí en la nota de crédito, me gustaría que abriéramos esto, ahora sí que esta pantallita, para que veamos cómo reacciona el sistema cuando nosotros hacemos el enlace con las notas de crédito. Aquí está un poquito de manera generalizada. Yo recomiendo que si nosotros vamos a estar llevando este control, abramos este registro. Lo abrimos con doble clic, ¿no? Simplemente le di doble clic al registro que yo ya enlacé para el desglose de impuesto acreditable. Simplemente dándole doble clic. Voy a ampliarlo. Aquí podemos ver que yo no registré nada. El mismo sistema ya me hizo la separación de manera automática. ¿Qué es lo que me está identificando el sistema? La tasa del 16%, ¿no? En este caso, agarró la información del XML y nos dijo, ok, es tasa del 16%. Nos hizo el cálculo, ¿no? Del neto, dependiendo de la nota de crédito, que corresponde a 580 pesos, por lo cual el importe base son 500 pesos y lo que corresponde al impuesto viene siendo únicamente 80 pesos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cerciorarnos al momento de que el sistema nos capture esta información de manera automática? Lo primero sería el campo de IVA por acreditar, ¿no? Ver que realmente coincida la información de que, ok, el importe del impuesto son 80 pesos y si es 100% deducible mi CFDI en este caso, que coincida el importe con el IVA por acreditar. Lo segundo, vamos a irnos ya un poquito más para acá, son los conceptos de IVA. Esta parte de conceptos de IVA, el mismo sistema nos los identifica de manera automática. Si nosotros hacemos doble clic aquí, vemos que tenemos un catálogo de pues varios conceptos, ¿no? Que pueden entrar dentro de la operación que yo estoy llevando a cabo.
Uno de estos sería actos pagados a la tasa exenta, en dado caso de que la factura que esté emitida sea exenta de impuestos, el sistema no lo va a detectar de manera automática y se estaría seleccionando que es tasa exenta. En dado caso de que, por ejemplo, aquí es actos pagados a la tasa del 16%, el sistema no lo detectó de manera automática. Ahora, tenemos también actos pagados sujetos al estímulo de la región fronteriza. En un momento lo vamos a revisar cómo nos afecta o cómo llevar a cabo estas operaciones en dado caso de que tengamos registros CFDIs que corresponden al estímulo de la región fronteriza. Cuando son actos no objetos de impuestos, ¿no? También el sistema nos hace la distinción cuando corresponda. Y ya tenemos por último los actos pagados por importación y los actos pagados a la tasa del 0%. Este dato del concepto, normalmente es muy raro que el sistema se equivoque en este dato del concepto porque toma la información ya dentro, que viene dentro del XML. Lo que yo sí recomiendo que nosotros verifiquemos es siempre, siempre, siempre el subconcepto. Puede que en las operaciones recurrentes, ¿no? Que son las de siempre, operaciones al IVA al 16%, en este caso, pues sí, estas operaciones que son un poquito más regulares, puede que no haya necesidad, ¿no? De revisar tan a detalle cada una de estas operaciones. Pero, por ejemplo, aquí en una nota de crédito, si abrimos nosotros los subconceptos, vemos que hay únicamente dos. Viene siendo valor total de actos o actividades pagadas o actos pagados al 16% que correspondería, en este caso, si es una factura al 16% de manera regular. Y este otro que es para las notas de crédito, las devoluciones o los descuentos. En este caso, si notan, el sistema ya no lo detectó, ¿no? Son devoluciones, descuentos, bonificaciones o actos o actividades totales pagados a la tasa del 16%. Verificar en este caso que lo que vienen siendo las notas de crédito o las devoluciones o los descuentos siempre vengan con este segundo subconcepto de IVA, que es devoluciones, descuentos y bonificaciones, que es el que corresponde. Les comento, el sistema ya no lo detecta, pero yo sigo recomendando que por lo menos el subconcepto lo revisemos para verificar, ¿no? Que la información sea correcta. Por último, tenemos el dato del impuesto del IETU, ¿no? Que realmente, pues desde el 2012 ya no está aplicando, así que, pues, vámonos a saltarlo, ¿no? Realmente el mismo sistema lo sigue incluyendo por estas empresas que siguen operando con registros que son un poquito más, que tienen un historial un poquito más antiguo, ¿no? Esto es correspondiente a la nota de crédito. Vamos a estar revisando varios ejemplos a continuación en donde vamos a estar diferenciando de qué manera registrarlos, pero quería que revisáramos cómo se ve esta distinción del subconcepto en las notas de crédito, ¿no? Como ya les mencioné anteriormente, como yo todavía no he realizado el pago, no tengo que desglosar la nota de crédito, ¿no? De este momento la voy a eliminar. ¿Para qué? Para llevar mi registro de la DIOT como debe de ser, de manera correcta, ¿no? Ahora sí, ya hicimos el pago, ¿no? Tengo aquí mi póliza de egreso. Les comento para la DIOT, únicamente pólizas de egreso es en donde vamos a hacer el desglose de impuestos acreditables o las pólizas de diario, ¿no? Si es que corresponden a las notas de crédito, devoluciones o descuentos, únicamente en los casos que ya hayamos efectuado los pagos con anterioridad, ¿no? Como les había ya comentado. Vamos a hacer el desglose de esta factura, ¿no? Que es el pago ya de la mercancía al proveedor que yo le realicé anteriormente, ¿no? Vamos a seleccionar las teclas de control F4 para hacerlo de manera un poquito ya más automática. Vamos a abrir el registro y aquí podemos observar que si bien, voy a cerrar un poquito aquí. Si bien tenemos que,
vamos a desglose de impuestos acá. Muy bien. Tenemos entonces que son, vamos a irnos aquí a la póliza para que veamos un poquito lo que corresponde. Son 1,740 pesos del neto, en los cuales pues 240 pesos son del IVA. En este caso voy a abrirlo. Ahora sí. Tenemos aquí otro caso ya diferente. Este ya es el pago del CFDI a mi proveedor. Tenemos el monto neto, en este caso 1,740, lo mismo de siempre, ¿no? El importe base y la cantidad del impuesto que corresponde. Ahora, un tema que no hemos visto y ahorita vamos a revisarlo es este campo que se llama deducible. Cuando nosotros vamos a modificar o cuando nosotros vamos a hacer uso de este campo que se llama deducible, que lo vemos ahí muy bonito y no sabemos cuándo, no sé, cambiarlo al 80, al 70, al 50. Muy bien. Antes el sistema lo manejaba de manera generalizada y de hecho aquí manejaba únicamente proporción y no deducible, ¿no? Ahora ya hizo esta distinción, que uno es deducible y otro apartado se llama proporción. En el caso de deducible, es únicamente para estas operaciones que nosotros, por reglamentación, ya sabemos que no podemos acreditar por un tope que ya nos asignó la autoridad, ¿no? Por ejemplo, en estos casos que tengamos, ¿qué será? Un pago de colegiatura, por ejemplo, ¿no? En este caso que el tope sean 3,000 pesos y hicimos el pago de 8,000 pesos, ¿no? Entonces, solamente una parte es deducible. Aquí es donde nosotros vamos a identificar qué parte va a ser deducible dependiendo ya de la reglamentación, de cómo esté regulado, de la proporción que realmente va a ser deducible dentro ya de este CFDI. Para esto vamos a utilizar únicamente este apartado de deducible. Ahorita no lo voy a modificar, en un momento lo modificamos para que veamos cómo se comporta. Tenemos también, en este caso, un apartado que dice IVA no acreditable. Tenemos aquí IVA por acreditar, IVA no acreditable. Por requisitos fiscales, vaya, y IVA no acreditable, ¿no? Este se nos pone de manera automática, pero el que nos importa es este de aquí. ¿En qué casos podemos tener IVA no acreditable? Pues puede ser ya sea porque la operación que nosotros efectuamos efectivamente no es acreditable, pero en el XML me marca que, por así decirlo, el 100% de estos 240 pesos me aparecen que es IVA por acreditar, ¿no? Pero yo ya sé dentro de mi operación que únicamente, no sé, la mitad, ¿no? 120 pesos son acreditables. Yo aquí pongo qué cantidad no es acreditable o yo puedo cambiar IVA por acreditar. Si aquí, por ejemplo, le pongo 200 pesos, ya el sistema me marca por automático la cantidad que no es acreditable. Aquí yo estaría estableciendo los montos que no son acreditables. El mismo sistema me hace la distinción. Ok, entonces de los 240 pesos del impuesto, tú estás diciendo que nada más 200 los puedes acreditar y en este caso 40 no son acreditables. Mucho ojo aquí, cuando nosotros tenemos un apartado que sabemos que una proporción no es acreditable, aquí por ejemplo, bueno, aquí vamos a dejarlo al 100% y aquí vamos para ver la separación. Aquí nosotros tenemos una segunda pestañita, aquí en donde dice proporción. Cuando nosotros tenemos un IVA no acreditable, inmediatamente tenemos que ir a esta pestañita que se llama bueno, creo que ahí dejaron una pregunta. Igualmente ahorita la vamos a estar resolviendo. Ahorita lo checamos y vemos si con lo que estamos platicando se resuelve la duda, ¿no? En dado caso de que no. Igualmente al final vamos a tener una sección de preguntas para ir revisando, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una pestañita que se llama proporción. Aquí nosotros tenemos que informarle al SAT por qué motivo esta proporción de IVA no es acreditable. En este caso tenemos aquí un apartado, ¿no?
causa del IVA no acreditable. De hecho, aquí tenemos, mire, aquí tenemos el apartado de la proporción. Aquí nosotros podemos decirle, ok, vamos a simular que esto es deducible al 100%, ¿no? Esta cantidad es deducible al 100%, pero nos metemos aquí en proporción y decimos, ok, yo sé que aunque sí es deducible el 100% de la operación, hay una parte que no es acreditable. Yo aquí voy a seleccionar el segundo concepto. ¿Por qué? Porque el tercer concepto me dice que son relacionados a actividades que no son objeto de impuestos y el cuarto concepto me dice que está asociado a actividades exentas. Cada una puede corresponder a un proceso de operación, ¿no?, que estemos llevando a cabo. Pero para este ejemplo vamos a aplicar el número 2, que es el de aplica proporción. Yo aquí en el apartado de proporción voy a estar ingresando el porcentaje de la proporción. En este caso, un 80% vamos a establecerlo. Si bien sigue siendo deducible al 100%, hay una proporción con la cual yo le estoy informando al sistema que de esos 240 pesos de IVA acreditable, únicamente 192 sí son efectivamente acreditables y 48 no lo son. ¿Por qué? Porque estoy aplicando una proporción de un IVA que no es acreditable, ¿no? Yo aquí ya le estoy indicando al sistema la razón por la cual estos 48 pesos no son acreditables. Si yo me voy aquí en el apartado de impuestos, si se fijan, nos sigue apareciendo acá la parte de deducible en 100%. ¿Por qué? Porque sigue, si es deducible mi operación, realmente sí es deducible, pero tengo una parte que no es acreditable. Una vez que yo tengo ya marcada esta distinción, es nuevamente cerciorarnos de lo mismo, ¿no? Que sean en el concepto de IVA los actos pagados a la tasa del 16%, porque en este ejemplo efectivamente es tasa del 16%, y en el subconcepto que corresponda al valor total de actos o actividades pagadas. ¿Por qué? Porque no se trata en este caso de una devolución o un descuento o una bonificación, ¿no? O la nota de crédito que ya vimos con anterioridad. Aquí voy a guardar el registro y si bien aquí el sistema ya me hace la separación, ¿no?, del importe del IVA que yo estoy identificando, yo ya identifiqué dentro de lo que viene siendo ya de manera un poquito más específica. Si nos vamos aquí, notan que ya tenemos la parte del IVA no acreditable, ¿no?, que son 48 pesos. Yo aquí ya lo tenía preparado dentro de la póliza, la parte proporcional del 80% que sí es acreditable. Antes de avanzar a un siguiente ejemplo de cómo funciona, ya sea con combustibles, ya sea con tasas al 8%, ya sea también con retenciones, ¿no? Me gustaría que viéramos un reporte que yo, a mi parecer, sí es muy imprescindible para llevar este control de manera correcta. Este reporte nosotros lo vamos a encontrar si vamos aquí en reportes. Si vamos donde dice reportes pago provisional de IVA, conciliación de IVA contable y fiscal. ¿Qué es lo que yo puedo cerciorarme en este reporte? Que tanto los XML que yo tengo ya agregados dentro de mis pólizas, dentro de mi ADD, y los movimientos de mis cuentas contables que yo estoy registrando, vaya, aquí en mis pólizas, ¿no?, tengan una concordancia. En este caso, que sea la misma cantidad que yo estoy registrando en mis cuentas contables como la que viene registrada dentro de este control que yo estoy haciendo del desglose del IVA, que viene siendo la parte de la DIOT. Aquí lo único que tenemos que hacer es seleccionar nuestra cuenta de IVA acreditable, ¿no? Y a seleccionar mi cuenta que utilizo para el IVA acreditable y ejecutamos el reporte. Aquí ya el sistema nos dice, ok, muy bien, tú estás diciéndole al sistema mediante tus cuentas contables que tienes de momento 192 pesos de IVA acreditable, ¿no?
y conforme a lo que registraste de tu parte proporcional dentro del desglose de impuestos, que es lo que acabamos de revisar, estamos detectando que efectivamente, entonces fiscalmente también ya son 192 pesos lo que le estás informando, en este caso, al sistema, de manera ya fiscal dentro de, a partir del desglose que estoy haciendo en los FDIs, que 48 pesos efectivamente no son acreditables. Siempre que no nos marque ninguna cantidad de color rojo, ¿no? Como diciéndonos que hay una incongruencia, nosotros podemos dar por hecho que estamos llevando ya este control de manera correcta, ¿no? Que estamos realizando las operaciones de manera adecuada. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar si yo, por ejemplo, en esta póliza que acabo de hacer, que viene siendo el pago de la mercancía, por alguna razón, no nos ha cargado? A ver, bueno, vamos a abrirlo directamente desde acá. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, dentro de lo que es mi desglose de impuestos, donde yo en mi apartado de proporción le informé que únicamente el 80% aplica para IVA acreditable? Si yo aquí le pongo, por ejemplo, 100%, no hago yo la distinción, simplemente lo guardo dentro de mis cuentas contables. Sí lo hice, sí hice mi distinción, pero se me pasó a hacerlo dentro de mi desglose de impuestos acreditables. ¿Qué es lo que pasa en este reporte que acabamos de consultar? Bueno, si nosotros lo ejecutamos, ya el mismo sistema nos va a decir, oye, espérate tantito, ¿no? Estás diciendo en tus cuentas contables que tienes 192 de IVA acreditable, pero fiscalmente no me lo estás señalando. Realmente estás diciendo que 240 son acreditables. ¿Por qué, no? Y ya aquí nos dice, hay una diferencia de 48 pesos. Y es aquí en donde nosotros podemos ir a buscar la póliza, ver por qué está hecha esta diferencia, ¿no? Puede ser el caso al revés también, ¿no? Tener un saldo a favor en IVA contable, en donde el IVA fiscal es menor, que vendría siendo el mismo caso. Tendríamos que ir a consultar por qué tenemos esta diferencia y ya nos evitamos entregar la declaración de operaciones con terceros de una manera no correcta, ¿no? Voy a ir nuevamente aquí a mis pólizas. Actualmente ya tenemos únicamente un solo registro que acabamos de emitir, ¿no? Que es el de este pago de la mercancía. Voy a dejar la proporción como la tenemos para posteriormente ver cómo se nos muestra el archivo generado para la DIOT, simplemente para que haya concordancia. Como acabamos de ver, únicamente hemos realizado esta póliza de egreso. Es una, ¿no? La de pago de mercancía. Tengo yo aquí ya contablemente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis pólizas más en las cuales todavía no hemos visto cómo hacer el desglose de este impuesto. Todavía no lo hemos revisado. Muy bien. Tenemos en reportes también, dentro de reportes DIOT, de ahí tomen nota, ¿no? Porque puede que los reportes es muy normal que se nos pasen dónde están ubicados. Aquí en reportes DIOT hay un apartado que se llama egresos sin control de IVA. Cuando yo selecciono este reporte, voy a agregar las fechas, ¿no? En este caso de todo mi periodo de enero. Cuando yo ejecuto este reporte, el sistema me va a lanzar todas mis pólizas que yo tengo a las cuales no les he hecho el desglose de IVA. Es decir, únicamente las tengo contablemente, pero todavía no le registro el desglose de impuestos para mi declaración de la DIOT. Este reporte es muy útil para yo identificar estas pólizas en las cuales realmente todavía no he hecho este desglose de impuestos y que el reporte anterior no me lo señale porque de momento no hay una discrepancia, ¿no? Con este otro reporte puedo ver en cuáles me falta hacer este desglose de impuestos. Repito, para los que no hayan alcanzado a ver en dónde estaba este reporte, es en reportes, reportes DIOT, egresos sin control de IVA. Muy bien,
Para el siguiente ejemplo que vamos a estar revisando, va a ser un CFDI en el cual tengamos dos tasas distintas, en este caso de impuesto. En este caso puede verse el caso que compremos dos productos, ¿no? Uno a tasa cero, otro producto a tasa del 16%, ¿no? En este caso vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir control F4 para que me haga el desglose del impuesto. Vemos que aquí el sistema me hace dos registros, no únicamente uno como anteriormente, ¿no? Vamos a abrirlo y vemos que ya el sistema de manera automática me dice, mira, tú tienes un producto que compraste a tasa del 16 y otro producto que compraste a tasa cero. Ya el mismo sistema hace la distinción conforme el XML lo proporciona y ya podemos estar revisando. En este caso, la tasa del 16 va a ser tal cual el mismo ejemplo que ya vimos anteriormente, pero si nos vamos al concepto de la tasa del producto que es de tasa 0%, vamos a ver que aquí en conceptos de IVA, efectivamente, se nos agregó actos pagados a la tasa del 0%. Y el otro concepto sí está en actos pagados a la tasa del 16%. Ya el mismo sistema nos hizo esta diferenciación. Ya tenemos que únicamente verificar, como les comentaba, el subconcepto de IVA, ¿no? Que entre dentro de demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA. En este caso, va a depender. Cuando sea una nota de crédito o una devolución o un descuento correspondiente a un CFDI a tasa cero, vemos que aquí nos marca tasa cero, ¿no? Tasa cero. En cambio, si es un producto a tasa del 16%, viene tasa de 16% y tasa 16%. Va a depender del concepto que tengamos, en este caso vinculado, para la descripción que nos estaría arrojando ya el subconcepto. Esto es para los casos que en un solo CFDI tengamos distintos productos con una tasa diferente, ¿no? Simplemente es rectificar esta información del concepto y subconcepto. Si es que no existe ninguna retención, en este caso lo dejaríamos de esta manera, perdón, si en este caso no existe una proporción y todo sea 100% acreditable, lo podemos dejar así y no tenemos que irnos a proporción porque realmente aquí no estaría aplicando. Si se fijan, cuando no agregamos ninguna proporción, se nos pone por defecto que el apartado número 1, que es ninguna 100% grabado. ¿Por qué? Porque al no aplicarse ninguna proporción, estos 320 pesos de IVA por acreditar es 100% grabado. Muy bien. Tenemos otro ejemplo que vendría siendo: ¿qué hago cuando tengo un CFDI con una tasa exenta, ¿no? En este caso, vamos a abrirlo para ver cómo reacciona el sistema dentro de este tipo de CFDIs. Vamos igualmente a hacer el desglose de impuesto. Vamos a abrirlo y sabemos que no tendría por qué hacernos la separación de impuesto porque no estaría aplicando. Si notan aquí en tipo de factor, desde aquí ya nos empieza a hacer la distinción. Vienen distintos tipos de factores, si es por tasa, por cuota o exento. Ya dependiendo cómo venga dentro de nuestro CFDI, el sistema hará la separación y en este caso nos dice, ok, esto es CFDI, corresponde a una tasa, un factor exento, del cual pues tasa o cuota sería 0% porque no estaría aplicando. Neto importe base sería tal cual exactamente el mismo. Y en este caso, nosotros estaríamos revisando que en el concepto de IVA viene actos pagados a la tasa exenta. Subconcepto de IVA, tenemos actos
o actividades pagados por los cuales no se pagará el IVA. Ahí viene tal cual ya entre paréntesis la parte de exentos, ¿no? En todo caso que corresponda a una actividad de importación, se nos hace la separación. De hecho, aquí viene, ¿no? Actos o actividades pagados en la importación de bienes. En dado caso de que sea exento, el mismo sistema nos hará la separación. O en dado caso que haya algún descuento o alguna nota de crédito, bonificación de un acto pagado a la tasa exenta, se nos estaría relacionando este último apartado que es devoluciones y descuentos a la tasa exenta. Este sería el caso con este tipo de facturas que nosotros tenemos la tasa exenta. Si nos vamos aquí en proporción, como no hay un desglose de IVA, cuando nosotros estábamos viendo el CFDI anterior, la póliza anterior, si contamos con tasa cero o tasa a 16%, sí se nos muestra, aunque sea un registro aquí en donde nos dice es 100% grabado, pero en este caso que es tasa exenta, no se nos despliega ningún registro por la misma naturaleza, ¿no? De este tipo, de este CFDI. ¿Qué otro ejemplo se nos puede presentar dentro de nuestras operaciones diarias? Tenemos, por ejemplo, vamos a irnos con este, ¿no? Que es compra a tasa del 8%, ¿no? Vamos a hacer la vinculación, vamos a hacerlo manualmente como habíamos visto antes, ADD, registro para la DIOT, cerramos, es el desglose. Aquí hay que identificar un poco mejor los conceptos y subconceptos que les he estado reiterando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros contamos con un CFDI con tasa del 8%, el cual cuenta con, con esta, vaya, por esta, ¿cómo podemos decirlo? Por esta actividad que es al 8% y no es al 16%, este estímulo que estamos llevando a cabo, en este caso, el mismo sistema sí nos separa el concepto, eso sí, el acto pagado sujetos al estímulo de la región fronteriza. Si ustedes pueden observar, esta tasa del 8% ya nos hizo la distinción aquí en concepto, pero aquí en subconcepto el sistema de manera automática, ahora sí que basándonos al número de CFDIs que se emiten a nivel nacional, el sistema dice, ok, la mayoría de los CFDIs se emiten en la zona norte, entonces por predeterminado yo te establezco que todo lo que sea tasa 8% con el estímulo de la región fronteriza, los voy a vincular que se ejecutó la operación en la región fronteriza norte. Ya es nuestra obligación nosotros rectificar y señalar si es que efectivamente la operación se llevó a cabo en la zona fronteriza norte o en la zona fronteriza sur. Este es el único campo dentro de lo que corresponde al estímulo de la región fronteriza que no se hace de manera automática. Les vuelvo a reiterar, el sistema toma por predeterminado de manera automática la zona fronteriza norte. Siempre que vayamos a vincular y hacer el desglose de impuestos para la DIOT, siempre nos va a vincular la zona fronteriza norte. Ya es nuestra obligación seleccionar la zona fronteriza sur en dado caso de que la operación efectivamente se haya realizado en la zona fronteriza sur. Fuera de ahí es el único apartado que tenemos que nosotros tomarle suma precaución. En el dato de la proporción viene siendo prácticamente lo mismo. Como es tasa 8, se saca la proporción, el impuesto es únicamente 80 pesos y en dado caso de que no sea totalmente acreditable, ya nosotros tendríamos que establecerlo aquí en proporción. No se vayan a confundir, les digo nuevamente, una cosa es deducibilidad y otra muy diferente es proporción. Cuando vayamos a sacar la proporción, no irnos por el 100%, ¿no? Y el primer numerito que vemos, aquí lo agregamos, no. Tenemos que irnos donde dice proporción y aquí establecer la cantidad correspondiente de la proporción en dado caso de que sea necesario.
Tenemos otro ejemplo que vendría siendo ya con las retenciones. Vamos a tomar en este caso que va a ser un pago de un flete, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo un pago de un flete. Sabemos que los fletes están sujetos a retenciones del 4%. En este caso, vamos a hacer nosotros nuevamente el desglose de impuesto acreditable. Vamos a irnos a control F4, cerramos y listo. Si se fijan, aquí hay dos escenarios también, hay dos separaciones. De la misma manera que se hace con lo que vendría siendo los descuentos y devoluciones, las retenciones están en negativo. Si nosotros lo consultamos aquí, están marcadas de color rojo. ¿Por qué? Porque se hace una resta de lo que vendría siendo el impuesto realmente acreditable eh, al CFDI original antes de aplicar la retención. ¿Cómo nosotros podemos aplicar la retención correctamente y no tener ningún inconveniente en estos registros? Bueno, ya el mismo sistema nos hace la separación. Si se fijan, aquí en la parte superior viene constando la parte ordinaria del CFDI, lo que corresponde de importe base y su tasa del 16%, que serían 800 pesos en este caso, ¿no? Y aparte nos hace lo que es la retención. Aquí estamos manejando únicamente IVA, aquí no hay tanta confusión. Ya en un momento vamos a estar viendo qué pasa si tengo también retención de ISR, qué pasa si tengo también el impuesto del IEPS, ¿no? Ahorita lo vamos a estar revisando, pero en este caso únicamente tenemos la tasa del IVA, de la retención del IVA. Aquí, si nosotros notamos aquí en la parte superior, vemos que tenemos un apartado exclusivo para retenciones. Aquí se nos va, ahora sí que ingresar la cantidad de manera automática conforme a las retenciones que tengamos en esta parte inferior. Que si notaron, yo no tuve que hacer nada, realmente hice el desglose de manera automática a nivel sistema. El sistema me dijo, ok, el importe base son 5,000, es un factor de tasa, son 4% y corresponden 200 pesos, ¿no? De lo cual se estaría aplicando la retención de IVA. En este caso, se nos fue el monto para acá. Si nosotros modificamos, por ejemplo, esta tasa, no sea el 6%, se nos hace el cambio aquí en la parte inferior y en la parte aquí superior. Que no tendríamos que modificarlo, ¿no? Porque es tal cual información que ya viene dentro del XML. Simplemente era para ejemplificar que los cambios en la parte inferior se realizan también en el desglose de impuestos aquí en la parte superior. Ahora, en dado caso de que tengamos una retención y también tengamos una proporción, igualmente es en la misma sección. Va a trabajar de la misma manera, solamente poner mucho énfasis en esto. Si nosotros tenemos, en este caso, una proporción de IVA que no es acreditable, en este caso, por así decirlo, vamos a ponerle 50%. Le puso una coma, creo. La cosa iba no acreditable. Esto es porque no he cambiado el concepto. Disculpen, ¿eh? Aquí no he establecido que es proporción, por eso me marcaba el error. Que el mismo sistema nos viene informando este detalle, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo apliqué una proporción del 50%. En este caso, yo tengo la retención de 200 pesos, ¿no? En este caso, que viene siendo la tasa del 4%. Nosotros sabemos que las retenciones se hacen efectivamente lo que viene siendo de la parte en sí grabada del IVA, de lo que viene siendo el IVA que yo estoy implicando aquí en tasa 16%. Si yo aquí estuviera aplicando, por ejemplo, tasa 8%, me afecta a mí la parte de la retención también. Nada más es que tomemos en cuenta si yo voy a realizar algún cambio, en este caso,
del factor de la tasa digamos que yo aquí tengo únicamente un movimiento, pero puede que tengamos posteriormente 2, 3, 5 o 10 movimientos, saber que la retención se hace ahora sí que exclusivamente con la parte proporcional de lo que viene siendo la tasa del IVA, ¿no? Sin importar si únicamente, no sé, 400 pesos son acreditables o 200 pesos no son acreditables, la retención se aplica a lo que viene siendo la parte del IVA base, por así llamarlo. Vamos a dejarlo aquí el 100% de proporción. De hecho, aquí se modificó en la parte de proporción. Ahí está, muy bien. Vamos a dejar la tasa como estaba. Aquí, como dice la modificación, la tasa me la tomó em, ahora sí que me hizo el cambio de manera automático. Aquí, si se fijan, he estado yo haciendo movimientos y ya me he estado afectando la parte de la tasa. ¿Por qué? Porque al yo aplicar proporción y una vez, de hecho aquí tengo que ponerle que no es grabado porque le puse que no aplicaba proporción en este caso, se me movió la cantidad correspondiente a lo que era el importe neto al yo realizar los cambios que estaba haciendo simplemente como prueba. Aquí únicamente voy a habilitarlo para tener los datos correspondientes. Voy a ponerle, eran los 5,000 pesos para volver a la información como estaba anteriormente, ¿no? Nada más que nos quede muy claro esta parte, ¿no? El mismo sistema nos hace ya la separación de las retenciones, no se mezcla, es muy aparte, no se mezcla con los conceptos los tenemos ya separados, el subconcepto viene siendo tal cual el mismo, no hay una distinción de concepto, subconcepto para las retenciones, simplemente se establece la resta de la retención que estaría, pues vaya, reteniendo en este caso el proveedor, ¿no? En dado caso de que aplique, y se estaría restando y vemos que tenemos 600 pesos de IVA acreditable, son 200 pesos de retención y son 600 pesos del cual es efectivamente acreditable. En este caso, con las retenciones, únicamente cuando se tiene la retención por IVA, porque puede haber otros casos, por ejemplo, en este caso el pago de servicios profesionales, ¿no? Aquí nosotros tenemos dos tipos de retenciones. Sabemos que con los pagos de servicios profesionales, ¿no? De personas físicas hacia personas morales, tenemos también retenciones de ISR. En este caso, tenemos lo que viene siendo el 10% de ISR y 10,66 de IVA, ¿no? Aquí el sistema, mucha atención con esto. Aquí el sistema sí nos suma las retenciones, aunque únicamente para fines de la DIOT sea la retención correspondiente al IVA, aquí nos hace la sumatoria independientemente si son retenciones de ISR o de IVA. Si se fijan aquí dice retenciones 2066, que viene siendo la suma del IVA y del ISR. Esto no nos afecta en nada. Cuando nosotros realizamos ya el proceso de la generación del archivo para la DIOT, en este caso, esta retención de ISR no nos viene a afectar en nada. Únicamente aquí se está aplicando la retención por la sumatoria que tenemos de varias retenciones. Pero el mismo sistema detecta la parte que corresponde únicamente al IVA y de esta manera genera el archivo. Esto no lo vamos a cambiar. Ahorita cuando generemos el archivo vamos a revisar que únicamente nos está tomando el factor que viene siendo de la retención del IVA para que no nos vayamos con la preocupación, ¿no? Este es en el caso que haya múltiples retenciones. Les comentaba a inicio de sesión, este documento que generamos con fines de la DIOT es exclusivamente de el impuesto del IVA, ¿no? Los demás impuestos no nos alteran en ningún factor todos nuestros reportes que estamos consultando, ni siquiera la generación del archivo que es con fines de la DIOT. Vamos a dejarlo así. Voy a guardar. Y tenemos también, para otro ejemplo, un CFDI de compra de combustible.
En este caso, en la compra de combustible es un poquito especial los registros que tenemos. ¿Por qué? Porque usualmente cuando nosotros tenemos un CFDI de compra de combustible, el impuesto del IEPS ya viene incluido en el subtotal. No nos hacen esta separación dentro del XML. Bueno, el mismo sistema ya nos detecta en este caso esta separación. Por ejemplo, bueno, creo que va a ser un poquito más efectivo que pisos de documentos digitales, este de aquí, por ejemplo. Creo que le di en abrir PDF. Ahorita esperemos un momento en lo que nos carga. Ah, mire, nos abrió el PDF. Yo quería que visualizáramos el XML. Aquí, por ejemplo, tenemos el XML, ¿no? De esta compra de combustible. Tenemos la cantidad de litros que compramos, tenemos a cuánto lo compramos y tenemos, vaya, el importe total, ¿no? Sin embargo, el importe base son 573. En sí no vemos en ninguna sección que venga el IEPS. ¿Por qué? Porque ya viene incluido dentro del subtotal. Sin embargo, aquí podemos ver, ¿no? Si nosotros realizamos una, una operación, ahora sí que aritmética sencilla, ¿no? Nosotros simplemente consultamos, oye, está diciendo que adquiriste 30 litros de combustible por, ¿dónde está la cantidad? Por 19, bueno, vamos a hacer un poquito más pequeña la calculadora, que son 30 por 19.690.661. Nosotros hacemos la multiplicación, efectivamente son 690.71, pero el importe base son 573, porque una parte corresponde efectivamente a el impuesto del IEPS. El mismo sistema, cuando nosotros hacemos esta vinculación del desglose de impuesto, nos dice, oye, aquí hay una cantidad que no estoy identificando, porque no viene separado dentro en el XML, porque viene integrado en el subtotal. Me dice, no estoy identificando 17.09, que es lo correspondiente al IEPS, ¿no? Y me dicen, únicamente te estoy identificando que de 665.41, que viene siendo tu neto, 573.63 es tu parte base, por lo cual 91.78 corresponden a únicamente el IVA, ¿no? Aquí me dice, tienes 17 pesos de otro impuesto, todavía no sé de qué. Yo aquí puedo, pues, eh, seleccionarlo, ¿no? Yo aquí tengo varios tipos de impuestos y quiero hacer la clasificación. Esto sería clasificación meramente administrativa, ya que no nos afecta en nada para este reporte que nosotros generamos en la DIOT. Es meramente administrativo, agregarle esto de IEPS que acabo de hacer, pero saber que el mismo sistema ya nos lo identifica, aunque no venga explícitamente ya desglosado dentro del CFDI. En este caso, todo lo demás, concepto, subconcepto, no tendríamos por qué tener ningún inconveniente, viene siendo de lo mismo que ya estuvimos realizando anteriormente. Esta vendría siendo la manera en que el sistema trabaja con este impuesto que viene siendo el IEPS. Muy bien, ahora que ya revisamos estos casos con estos tipos de pólizas que se nos pueden presentar, vamos a irnos directamente. Ya que revisamos la parte de las pólizas, vamos a revisar muy bien en dónde podemos nosotros generar este documento para entregar a la autoridad, que vendría siendo el archivo .batch que generamos, que se genera aquí .txt y .xlsx, que es formato Excel para su previsualización. Es igualmente en el sistema, lo podemos ver de manera muy sencilla. Simplemente accedemos. Hay un botoncito aquí exclusivo que se llama XML Diot.
Antes de eso, vamos a ver lo del padrón de clientes y proveedores. Les comentaba que los clientes, miren, se dan de alta de manera automática dependiendo del XML que yo haya vinculado, aunque yo no lo dé de alta de manera manual. Les decía, lo único que hay que cerciorarnos es que en tipo de operación agregar la que corresponda, ya que me los da por defecto como tipo 85, que es otros. Muy bien, para generar el archivo para la DIOT simplemente tenemos que ir a este botoncito que es declaración informativa de operaciones con terceros, o si se nos olvida que está este botoncito, es igualmente aquí en control de IVA. El mismo aquí sistema nos lo dice, ¿no? Declaración informativa de operaciones con terceros. Aquí hay dos formas de generación de archivo. El primero es generación de archivo completo ya para entregar al SAT. Y el segundo es generar el archivo y su visualización en Excel para yo ver también en Excel que esta información que estaba plasmando es correcta. En este caso voy a establecer el periodo de enero. Aquí vienen las rutas de en donde se nos van a generar los archivos para la DIOT que tenemos que estar subiendo. Esta es la ruta predeterminada, pero podemos cambiarlo donde nosotros lo necesitemos, ¿no? Aquí simplemente le voy a dar en procesar, continuamos y se nos estaría abriendo ya el archivo Excel para la visualización de los conceptos que nosotros estábamos registrando en el desglose de IVA. Muy bien, aquí por ejemplo, me gustaría que hiciéramos énfasis, por ejemplo, vamos a ir un poquito al final. Tenemos, por ejemplo, este concepto que viene siendo del IVA retenido por el contribuyente. En esta sección, que es la última, son 4 campos aquí, vienen siendo los apartados que corresponden a las retenciones, que corresponden a la proporción de importación exenta, que corresponden a los actos pagados exentos, que corresponden a la tasa cero, a los no objeto de impuestos. Y en este caso, igualmente en objeto de IVA, pero en dado caso de por no contar con establecimiento en territorio nacional. Recuerdan que teníamos una póliza en donde teníamos tanto ISR como IVA. En este caso, el mismo sistema les decía únicamente nos separa lo que es la cantidad correspondiente de IVA. Si recuerdan, eran 1066.6666 en este caso, de IVA acreditable, en la parte de retención, perdón, y eran 1,000 pesos de retención de ISR. Esos otros 1,000 pesos no los estaremos viendo en ninguna parte de este reporte que le entregamos al SAT, porque les comentaba, ¿no? Si bien están en la vista ahí dentro de las pólizas para verlo de manera administrativa y saber cuánto es de retención, qué cantidad corresponde a qué tipo de impuesto, únicamente y exclusivamente la generación de la DIOT es para el impuesto de IVA. Aquí nosotros podemos cerciorarnos dentro de los 52 campos que nos solicita la autoridad para cumplir efectivamente con la declaración de la DIOT, en los cuales el sistema ya nos los da de manera automática a partir de los campos que nosotros agregamos dentro de nuestras pólizas en el apartado del desglose del impuesto acreditable. Si se fijan, aquí vienen ya los actos pagados en zona fronteriza norte, ¿no? En dado caso de que fuera en zona fronteriza norte, si fuera en zona fronteriza sur, acá se estaría estableciendo. Ya va a depender de cómo yo esté capturando mis conceptos y subconceptos de IVA, que les comentaba que hay que poner mucha atención en eso, porque dependiendo de cómo yo los capture, va a corresponder su campo, su columna correspondiente en la sección que el SAT está haciendo esta separación. Aquí se ven los registros con los nombres de cada uno de estos conceptos que en dado caso de que no los conozcamos, ¿no? Aquí podemos ir viendo cada una de estas separaciones. Había anteriormente, antes de 2025, antes de que salieran estos nuevos campos para entregar de separación para la DIOT, había quienes lo hacían de manera manual.
pues ya la tienen un poquito más complicado, estas personas que no tienen sistemas electrónicos y lo siguen haciendo de manera manual, porque ya son 52 campos los que se tienen que estar visualizando para ver qué cantidad corresponde a qué segmento indicado, ¿no? Aquí el mismo sistema ya nos hace la separación de manera automática, dependiendo por cada proveedor que tengamos nosotros registrado. Si se fijan bien el tipo de tercero, el tipo de operación, por eso les comentaba que cercioremos estos datos porque realmente sí afectan a nuestra declaración. Y de esta manera, simplemente, pues no queda más que revisar la información en dado caso de que yo haya tenido duda con un registro. Simplemente ya me meto aquí en el Excel y verifico, si está bien o no está bien. Y de esta manera yo puedo cerciorarme cómo va a estar el documento antes de que yo se lo entregue a la autoridad. En sí, este es el documento en vista Excel, ¿no? Pero el documento que se nos genera para para entregárselo a la autoridad viene siendo, vamos a ponerlo en una ubicación, por así decirlo, en el escritorio para tenerlo aquí sencillo. Vamos a darle aquí en abrir y vamos a procesarlo, ¿no? Vamos a darle en continuar y vamos a visualizar este documento para que vean cómo se muestra a nivel TXT, que es tal cual como nos están solicitando, y viene siendo, a ver, este de aquí. Aquí ya vienen hechas las separaciones por proveedor, por tipo de operación, por el RFC del proveedor. Si se fijan, aquí ya vienen separados cada uno de estos registros que nosotros agregamos dentro del desglose de impuestos ya en nuestras pólizas. Los campos que no corresponden simplemente se omiten. Por eso hay que tener sumo cuidado en verificar que estén en su campo correspondiente, ya que pues el SAT no se da el lujo de ir revisando registro por registro, así como lo estamos viendo nosotros en Excel, de ver, este sí corresponde a este sí corresponde a este, sino que simplemente el sistema lee de manera automática, ok, esta operación dice que se hizo en la zona fronteriza norte, pero el código postal del proveedor viene siendo de zona fronteriza sur, pues realmente no hay una concordancia, ¿no? En esta relación que estamos haciendo. Y ya es cuando ya el mismo sistema, perdón, la misma autoridad ya nos empieza a decir, oye, tus operaciones que me estás plasmando aquí dentro de tu declaración, pues son erróneas, por favor verifícalas. Y ya es cuando nosotros tenemos que estar aclarando estos detalles de estar identificando cada uno de estos conceptos en donde realmente corresponden. Mm, pues realmente este vendría siendo la manera en que nosotros estaríamos identificando esta declaración informativa de operaciones con terceros y la estaríamos generando dentro del sistema de Compact y Contabilidad. No sé si tengan algunas preguntas les hayan surgido algunas dudas dentro de la sesión que quisieran que las fuéramos resolviendo. Bueno, aquí nos dice Gladys, buenas tardes. En el caso de las retenciones, cuando reviso el reporte de conciliación de IVA contable y fiscal, el importe de la retención me lo marca con diferencia. Sí te lo va a marcar con diferencia, Gladys. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el reporte, en este caso, reporte provisional de IVA, conciliación de IVA contable y fiscal, tenemos que marcar también esta casilla que dice acreditar 100% del IVA retenido. Si nosotros no marcamos esta casilla, las retenciones no nos las va a tomar en cuenta para lo que vendría siendo este reporte y nos va a aparecer una diferencia entre el saldo contable y fiscal. Aquí vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo. IVA acreditable a género de reporte. Como tengo retenciones, aquí me van a aparecer discrepancias. Miren, 1066 y 200 pesos. Si yo ya habilito esta casillita,
ya no tengo yo estas discrepancias porque no estabas tomando actualmente lo que eran las retenciones en este reporte. Todavía no se los hacía entender al sistema que tenía que generarlo de esta manera. Dice, buenas tardes, puede verlo en el Excel, la DIOT, y si hago una corrección, sí puedo guardar el archivo y servirá para el envío al portal. No, lo que viene siendo el Excel es únicamente para verlo ahora sí que es una previsualización antes de yo mandar el archivo al portal. Es para yo identificar si es que tengo algún error. En dado caso que tenga algún error, ya tendría que ir yo dentro de la póliza, hacer este cambio y ya generar el documento nuevamente. Pero los cambios que yo realice en el Excel no se estarían realizando dentro del documento que tenemos que enviar al portal. Son dos cosas completamente aparte. Nos dice Marta, buenas tardes, tengo un detalle con esa parte. Se compró un equipo de transporte, el cual tiene una parte acreditante y el resto no. El sistema no me permite separar. Hay que revisar en qué parte lo estamos identificando, porque si nosotros lo estamos identificando, en este caso, una parte que sí es acreditable y la otra parte que no es acreditable, debe ser lo más seguro por un error que podemos tener en lo que vendría siendo causación de IVA e IVA acreditable, lo que les comentaba, ¿no? Ya sea que lo estén capturando en esta pestaña número 3 y por eso no me está haciendo, miren, voy a acceder aquí, por ejemplo, cuando yo ingreso, voy a ponerle control F6. Cuando yo ingreso aquí en impuesto causado, que me equivoco y lo pongo aquí en impuesto causado en vez de impuesto acreditable, si bien sí tengo una pestaña para IVA no acreditable, ¿no? Pero esta parte no la puedo yo modificar. Viene siendo, es que son dos temas aparte. Una parte es el impuesto trasladado. De hecho, hay que fijarnos aquí que en donde estamos ingresando la información diga causado, perdón, diga acreditable, no causado, para cerciorarnos de que estamos en la pestaña correcta. En el otro caso, cuando lo estamos haciendo en el impuesto acreditable, miren, tienen que venir en la parte acreditable, no en la parte que diga causado. No sé si haya alguna otra duda, alguna pregunta que tengan, en este caso que hayan tenido dentro de la sesión. Ah, queda una de Paloma. A ver, déjame revisar. Paloma dice, en la primera parte, ya que está relacionado el CFDI y me voy a la ADD para registrar el control de IVA, no se ve reflejado en el CFDI en el desglose de impuestos. A ver, ya que está relacionado el CFDI y me voy a la ADD para registrar el control de IVA, no se ve reflejado en el CFDI en el desglose de impuestos. En este caso, cuando nosotros voy a eliminar, por ejemplo, estos importes de impuestos acreditables, el primer paso cuando yo genero mi póliza es hacer la vinculación de mi CFDI. Si yo no tengo vinculado todavía mi CFDI, como en este caso, aquí en ADD únicamente me va a habilitar el primero, que es asociar uno o más CFDI a las pólizas. Los otros apartados van a aparecer todavía bloqueados. Yo tendría que primeramente irme aquí en asociar uno CFDI, tendría que irme al CFDI que voy a estar asociando. Por ejemplo, estoy aquí, le doy aquí en asociar y una vez ya asociado, yo verifico que ya está asociado, me voy aquí en el AED y yo ya tengo habilitadas estas opciones que viene siendo registro de control de IVA o causación de IVA en dado caso de que quisieran llevar el control del IVA causado. Pero si no tenemos el CFDI relacionado todavía, no se nos va a ser posible hacer este desglose desde aquí ni desde los accesos rápidos. Realmente estará todavía bloqueado. No sé si hay alguna otra pregunta que les haya surgido. Ya está vinculado el CFDI, pero no me registra nada en el desglose. Ok,
Igual, este va a ser un tema que yo creo que ocuparíamos revisar. No sé si gustas, Paloma, que posteriormente nos pongamos en contacto contigo para estar revisando por qué no te está haciendo este desglose. Sería que verifiquemos lo que vimos a inicio de sesión, que tengamos habilitado dentro de nuestra configuración de la empresa la devolución y control de IVA, que viene siendo estos apartados de aquí. Si nosotros no tenemos habilitado esta devolución y control de IVA, no podemos llevar el control de la DIOT, no podemos llevar nuestro padrón de clientes y proveedores y por ende no se nos va a desglosar nada. Así que tendríamos también que primero cerciorarnos este dato y en dado caso de que aún así se siga presentando este inconveniente, sí me gustaría que nos los hagas hacer llegar y nos estemos comunicando contigo para saber por qué no se está efectuando de la manera en que tendría que actuar el sistema de manera regular. No sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien. Si ya no hay ninguna otra pregunta, pues les agradezco mucho su tiempo y los dejo con mi compañero Sergio. Eh, sí, bueno, ¿ya me escuchan? Ah, sí. Ok. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia. Agradeciendo también a Carlos por la explicación. Y pues solo para comentarles que pues igual los esperamos en los eventos del próximo mes. Y también, pues cualquier duda que tengan sobre el tema de la DIOT, pues aquí estamos para atenderlos. Pueden contactar al equipo de servicio y con gusto los podremos atender. Les vamos a compartir la grabación directamente a ustedes. Les vamos a pasar el link de la grabación para que solo los que tuvimos registrados puedan verla. Y pues sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en las siguientes sesiones. Muy buena tarde, buena noche, gracias.